Buenas a todos. Hoy vamos a hablar cómo poder descargar el programa Live 2D, como me han pedido en los comentarios. Nos dirigiremos a la página esta que tenemos aquí, live2d.com, en la versión inglesa y download. Pondré en la descripción del vídeo los enlaces. Y podemos ver que aquí el botoncito en grande y azul con las letras en blanco para pulsarlo. Podemos acceder de varias maneras al enlace de descarga. Aquí sería con varios pasos, la que nos abriría al pulsar el botón una nueva ventana en la que indican todas las cosas nuevas que trae el i2D y el botón de descarga. Y este a su vez nos indica ya donde tenemos que aceptar la licencia y que estamos de acuerdo. Para poder descargarlo solo haría falta hacer un stick. Lo completamos y podemos bajarnos la versión para Windows y la versión para MacOS. Aquí pues nos viene la fecha del último update. Ahora mismo estamos con la 3.0.13. Podemos ver aquí los cambios que se han ido ampliando con cada paso. Y si queréis un poco la licencia, pues básicamente es el uso que pertenece a la i2D. Hay un límite de opciones que podemos usar como indies o particulares, ya que las empresas tienen otro tipo de licencia. En especial es si tu compañía no genera unos beneficios anuales de 1 millón de euros, eh, no, bueno, 1 millón de euros no, sería 1 millón de yenes, se te consideraría indie y podrías usarlo a un precio reducido. Si nos vemos por aquí, exacto, aquí tenemos. Exacto, sí, perdón, era correctamente 1 millón de euros o dólares aproximadamente. Si tu compañía no supera esa cantidad, se te considera indie. Si la supera, se te considera un negocio o una empresa ya mayor y tienes otra cantidad de precio. Con lo que considero el programa y todo su uso, depende ya si eres una empresa indie, merece la pena mucho comprar el plan, porque en euros no sale más de unos 12 euros, no llega a 12 euros. Y siendo con Qubit y Euclid, no llega a 35. Si generas beneficios para poder pagarlo, merece la pena usar el Pro porque son un montón de opciones. Eh, Comparaciones entre la versión Pro y Free, podemos verlo aquí. Si vamos en el enlace, la podemos ver aquí, comparar Pro y Free. Nos lleva a esta página y aquí nos salen las comparaciones. Realmente las funcionalidades entre la Pro y Free, eh, la verdad que nos brinda muchas opciones para trabajar con ella. No es un programa muy restrictivo. En cambio, para dedicarlo a una versión ya más, digamos, profesional, sí que requiere la versión Pro, porque no nos quitan unas limitaciones, que por ejemplo el tamaño de las imágenes, aquí en la versión Free nos deja hasta un máximo de 2048 píxeles, lo que sería eh, el mes o el dibujo que usamos, en especial el canvas, y el número de elementos que incluiría las texturas, que sería hasta un máximo de 100. Entonces, claro, si nosotros tenemos un personaje eh, que tiene, podemos cambiarle la ropa, que podemos cambiarle elementos del pelo, que si queremos ponerle lazos o una cinta del pelo, que si queremos que en vez de un lazo en el cuello, pues lleve un pañuelo o que pueda mover los brazos, nos limita la versión free. Entonces, una manera de saltárselo sería crear varios modelos del mismo personaje con los cambios que tengamos, pero claro, es mucho más trabajo que al final te sale rentable usar la versión Pro. Hay cosas, por ejemplo, el Blend Shape tampoco no nos hace mucha falta. Aquí son opciones de filtrado, pero como podéis ver, todo lo puede permitir.
aquí vemos un cambio que es el modelo, poderle ampliar el tamaño. Aquí sí, si no lo tiene limitado la versión free. Multivista. Esto lo que te permite... a ver si lo puedo ver. Aquí. Aquí. Más o menos es la versión multivista. Es que dentro del mismo programa podamos tener los dos personajes. Es decir, podemos tener, por ejemplo, el gato en una pose y en otro recuadro, otro panel de trabajo, poder tener otro personaje o incluso el mismo con otro pose diferente. Para comparar diferentes poses o ver cómo reacciona el personaje. Es decir, estamos aquí modificando lo que es la oreja del gato y aquí vemos cómo afectaría en sus movimientos. Eso nos lo brinda la versión Pro, la versión Free no. ¿Qué tenemos más? Podemos crear imágenes, una screenshot de nuestro modelo y poder usarlo como guía. Esto lo que te permite es, tú tienes el personaje con una imagen en una pose, la capturas y la utilizas como guía. Es decir, por ejemplo, tú tienes el personaje, lo giras hacia la izquierda y ahora quieres hacerlo para la derecha. Pero, ¿cómo repetir el movimiento? Otra vez tienes que calcular la posición de las mallas y quieres hacerlo que sea eh, en las dos posiciones iguales. Entonces, haces un snapshot, lo utilizas como guía, lo inviertes y entonces ya tienes el personaje en la posición opuesta y entonces tú solo tienes que dedicar a ir recolocando las mallas en esa posición y salvarlo. Entonces ya tienes ahí el personaje. Solo vista, vamos a ver que tenemos focus en un objeto, que si le pulsas la F te lo remarque. Repetir creación de Warper, que es decir que te puedas crear varios Warper por deforme seguidos. Eso en la versión free no lo tiene, pero realmente apenas. Yo tengo la versión pro y muy pocas veces lo he usado. En las animaciones, pues aquí sí tenemos una pequeña limitación que es en la versión free estamos limitados a usar en los GIF o las secuencias de imágenes a esta resolución. Es fija, no la podemos cambiar. En cambio la versión pro podemos invertirla, convertirlo de landscape a portrait y hacer muchas variaciones. En el Sport, ventajas de trabajar con el Cubins 3 es que podemos trabajar con los modelos anteriores que era el Cubins 2.1. Con la versión Pro podemos exportar el modelo a la 2.1 para que alguien que la tenga en la versión o esté usando el Cubis 2.1 antiguo lo pueda volver a usar. Con la versión Free esto no lo limita. Es decir, en este caso es con tener una licencia, le pasas el modelo que has hecho con el Cubis 2, con el Cubis 3 y lo conviertes a Cubis 1, a 2.1 para que la Free la pueda usar. Es maneras de saltarte las restricciones. Y ya es en el tema de juegos con el SDK, en la versión Free, la versión Pro, puede usarlo tanto Unity como el movimiento del pelo, pero para consola solo puede usar Pro. Es decir, si queremos usar el juego para PS4, Xbox o para PC, ya no podríamos usarlo. Ya estamos limitados a solo Unity con la versión free. Pues estos son los cambios que entre la Pro y la Free. Ya depende de vosotros cómo hacerlo, dependiendo de cuáles os interese. Mi recomendación es que antes, es decir, la versión Light 2 de Cubins 3 viene con unos 43 días de test en la versión Pro gratuito, que es casi un mes y medio. Entonces, yo recomiendo, si sois novatos con el programa, usar la versión free, pelearos con el programa, seguir los tutoriales, ver cómo funciona. Cuando ya sepáis manejaros y tal, lanzaros por el trial. Y ya cuando ya llevéis ya
sus 2 meses o así, ya veréis que la versión Pro es mucho mejor. Obviamente es la versión de pago. Y si ya queréis lanzaros de cara a crear videojuegos o a crear novelas gráficas o cualquier elemento que podáis pensar, o ya solo para dedicarlo a crear vídeos o para los avatares del Face Rig, ya pensáis si realmente os merece la pena. Es decir, si sois un artista y con un modelo que queréis del Face Rig, pues podéis sacar entre 60 100 euros por modelo. Os merece la pena invertir un cobro en conseguir la Pro ese mes y el personaje tiene mucho más vida y mucha utilidad. Si vosotros lo que queréis es solo aprenderlo con la versión free, conseguiréis el manejo necesario para poder usar el programa y una vez queráis dar el salto, es libre. No tiene problema. Y bueno, pensaba que un poquito la explicación iba a ser más cortita, pero espero que haya servido para que podáis aprender a cómo descargar el programa. Aquí en este enlace podéis ver multitud de opciones. Aquí como podéis crear avatares para el Face Rig, eh, crear emociones y todo para Unity. Y, y bueno, en principio que os haya ayudado y seguiremos subiendo más tutoriales del programa. Muchas gracias a todos por verme.